La 1 de la tarde con 38 minutos y 15 segundos en este momento, y es tiempo de ir con el señor de los dineros. Bueno, no, el señor no, el señor joven de los dineros, porque además somos contemporáneos. Entonces, si le digo señor, sí, exacto, es como hacerme harakiri. Entonces, pues no. Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, querido Manu, con mucho gusto de estar contigo en esta tarde, con muchos temas. Evidentemente el FMI actualizó su proyección de crecimiento y es una buena noticia a pesar de que bajó, porque pues no bajó tanto como lo hizo nuestro determinante comercial que se llama Estados Unidos. Y entonces, bueno, ya te contaré de esos datos. Y también además habló el secretario de Hacienda desde Washington DC acerca de la contrarreforma energética, más bien porque va en contra de la reforma energética que se aprobó en 2013. El hecho es que hay mucho que comentar, pero también comentar importante otro aspecto relevante de los cambios que se están dando de cara al paquete económico del próximo año y la miscelánea fiscal y tal, y es justamente los precios de transferencia, que ahora vas a escuchar de qué se trata, y por ello está con nosotros Agustín Espino. Él es socio director de precios de transferencia en Baker Tilly, México. ¿Cómo estás, Agustín? Buenos días. Tardes ya. Hola Rodrigo, buenas tardes, un gusto saludarlos y un saludo también al auditorio. Oye, muy brevemente, para los que no están tan familiarizados, ¿qué son los precios de transferencia? Con mucho gusto, Rodrigo. Precios de transferencia básicamente es una rama de los impuestos internacionales y básicamente a nivel mundial se tiene una regulación que la hace la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico a través de sus guías en materia de precios de transferencia. Y es una regulación para las empresas multinacionales y en nuestro país y algunos otros países latinoamericanos, también para los grupos empresariales nacionales. Ahora, ¿qué cambios se están contemplando en ello? Bien, esta nueva reforma que viene para 2022, que como todos sabemos salió el 8 de septiembre pasado y todavía está en algunas pláticas, pues hay varios temas importantes. Lo primero que me gustaría mencionar es que es una de las reformas más importantes en materia de precios de transferencia desde 2012. Recordemos que esta legislación entró en vigor en nuestro país en 1997 con nuestra integración a la OCDE. Y a partir de ahí hubo muchos cambios hasta 2002 y después se estancó un poco nuestra legislación. Hubo cambios importantes en 2012 y de ahí no había vuelto a haber o modificaciones o reformas en materia de precios de transferencia tan importantes como hasta ahora. Sí había habido modificaciones en ley de renta, Código Fiscal de la Federación, en años anteriores, del 2016 al 2020 básicamente. Sin embargo, todo esto venía a través de BEPS y era únicamente ponerlo, estas acciones BEPS de forma en la legislación local. Y ahora sí hay modificaciones importantes que no vienen de aspectos internacionales, sino de específicamente de nuestro país. Claro, ¿y qué implican estos cambios? Bueno, varios cambios importantes. Lo primero es que pues tenemos un cambio importante en las transacciones de grupos empresariales nacionales. Básicamente se está incluyendo que las operaciones entre partes relacionadas, es decir, entre vinculados económicos, se den o haya una obligación de presentar un anexo 9, que es una obligación específica en ley de renta. Esta obligación era únicamente para empresas multinacionales y para esta reforma incluyen también a las nacionales. Eso que implica una carga administrativa importante para los grupos nacionales, con independencia del tamaño de empresa que éstas puedan ser, ¿no? Cuando tienen ingresos mayores a 3 millones de pesos estarían básicamente obligados. Por supuesto. Entonces, digamos, en efectos impositivos no hay cambio, pero sí burocrático en cuanto a la carga administrativa que hay que tener para cumplir. Correcto, no hay cambios en aspectos impositivos si lo vemos de manera o con relación a alguna tasa específica. Sí hay modificaciones importantes, una de ellas son las cargas administrativas que vienen para los grupos nacionales locales y obviamente también vienen algunas otras modificaciones, como creo que se ha hablado ya en muchos lugares, la inclusión de manera obligatoria del dictamen fiscal. Este dictamen fiscal tiene 2 anexos de precios de transferencia y un cuestionario de precios de transferencia y pues ahí hay algunas modificaciones importantes. Ahora, ¿qué tienen que hacer estos grupos ahora nacionales que antes no lo hacían para poder cumplir con estos nuevos requerimientos a partir del próximo año?
Es una pregunta bastante interesante, Rodrigo. Creo que, y permíteme expresarlo de esta manera, en el medio, y no solamente en México, creo que eso ha pasado a nivel mundial, los precios de transferencia se empezaron a hacer un commodity, es decir, los estudios de precios de transferencia comenzaron a hacerse como si fueran un commodity específicamente, y eso redujo los precios de los reportes de la gente que hacemos precios de transferencia. Eso obviamente implicó una afectación directa en calidad de los reportes y actualmente pues las empresas lo que deberían de hacer es consultar a su asesor de preferencia. Obviamente en Baker Tilly tenemos un equipo multidisciplinario que estamos listos para apoyarles y creo que sí es importante empezar cuanto antes porque estas modificaciones traen adiciones como ampliar el análisis de comparabilidad, perdón si soy demasiado técnico, es ampliar este análisis de comparabilidad y algunas otras modificaciones que está proponiendo la autoridad. Y sobre todo, pues una nueva disciplina, digamos, para los grupos nacionales, ¿no? Que a lo mejor los hay muy grandes con partes relacionadas, no tan grandes también porque decías, en el rango, digamos, de ingresos, pues están todos y entonces hay que tener cierto grado de sofisticación y por eso tu llamado, digamos, de hacerlo cuanto antes para empezar a entender esta complejidad de entidades que antes a lo mejor no, pues no tenían esta disciplina. Me refiero por disciplina a esta necesidad de atender este asunto. Claro, a lo mejor nada más sí había una obligación, sí existía la obligación, pero no de presentar ante la autoridad ni un anexo ni información de las partes relacionadas, ni el estudio de precios de transferencia. Con esta modificación lo que se adiciona es que ya no solamente tienen que elaborarlo y dejarlo guardado en sus escritorios, sino que hay que hacer la presentación tanto del anexo 9 DIM como del local file ante la autoridad a más tardar el 15 de mayo del siguiente ejercicio fiscal. Es decir, el 15 de mayo de 2023 estaremos presentando estos primeros anexo 9 de nacionales y los local files junto con el dictamen fiscal. Claro. Agustín, ¿dónde los pueden encontrar? Estamos en nuestra página de internet bakertilly.mx y en nuestras redes sociales Baker Tilly México. Y también, Rodrigo, permíteme aprovechar el espacio para invitar a todos tus radioescuchas a nuestra próxima cumbre fiscal Baker Tilly 2022, la cual será en el mes de noviembre y es de manera gratuita, va a ser híbrida, puede ser presencial o pueden conectarse vía Zoom. Pues como nunca hay mucho apetito, así que les auguro mucho éxito porque hay un montón de temas que hay, digamos, muchos signos de interrogación para muchas personas, muchas industrias, etcétera, y seguramente ahí podrán encontrar muchas respuestas. De acuerdo contigo, Rodrigo, creo que es un momento importante en materia fiscal. Hay muchísimos cambios y necesitamos estar atentos a ellos. Gracias, Agustín. Que estés muy bien. Hasta luego. Pues ahí escuchamos, mi querido Manu, a Agustín Espino, socio director de precios de transferencia en Baker Tilly, México. Muy interesante. Sí, sin duda. Brevemente te cuento qué ocurrió. Bueno, pues